Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy y mañana estamos de fiesta, celebrando los 50 años de Biblioteca Ayacucho. Hace un año empezábamos ese camino para recorrer todo el año hasta este día, y el día llegó. Todo el mes de septiembre es mes de celebración, porque en la Feria del Libro de Caracas son también homenajeados los compañeros de Biblioteca Ayacucho. Así que vamos a estar hablando de ellos en distintos programas durante todo el mes y en especial este fin de semana. Y queremos hacer un recuerdo especial a los fundadores de este proyecto inmenso. Decía Humberto Mata, que fue director de Biblioteca Ayacucho, que es el emprendimiento más importante y hermoso de los últimos años para toda nuestra América, y lo es así. Biblioteca Ayacucho, con Humberto hablábamos tanto, y él fue el que me quitó a mí el miedo de acercarme a los libros de Biblioteca Ayacucho, que yo veía antes tan académicos y que en realidad son tan accesibles y tan completos. José Ramón Medina y Ángel Rama fueron fundadores de este proyecto, y quería dedicarles dos textos. Uno que te pasé en estos días, Luis Alberto, un texto antiguo de más de 50 años antes de Cristo, de Cátulo. Y el texto es muy bello. Dice, refiere a Horacio, non omnis moriar, Horacio, Odas de Horacio, dice, no moriré del todo, soy la brizna de un fuego en otro corazón. Es algo hermoso para tiempo, ¿no? dedicarles a ellos, y también palabras de este libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que por cierto la Fundación Vivian Trías estuvo en estos días celebrando el cumpleaños de Galeano. Ya les mostraremos eso más adelante. Decía él, recordando la conversación con un amigo, los católicos me dicen que todo ha sido por la pura providencia, y los comunistas, mis camaradas, me dicen que todo ha sido por la pura coincidencia. Y dice Galeano, le propuse que fundáramos juntos el marxismo mágico, mitad razón, mitad pasión y una tercera mitad de misterio. No sería mala idea, le dijo el amigo a Eduardo. Pero afortunadamente ya Stalin murió, porque no hubiese aceptado en absoluto. Bueno, son las cosas de las conversaciones entre amigos. Pero Isidoro, tú has estado revisando estas cartas de Ángel Rama. Vamos a presentar. Sí, estamos con Luis Alberto Crespo, el director de Biblioteca Ayacucho, y precisamente tú has estado revisando las cartas de Ángel Rama en torno a Biblioteca Ayacucho, y querías leerle a Luis Alberto unos fragmentos para que Luis Alberto nos hable de ese concepto hermoso de esta editorial, que yo creo que es un premio que te ha dado la vida, Luis Alberto, estar en Biblioteca Ayacucho. Sin duda alguna. ¿Verdad? El destino siempre ha sido amable conmigo. Una maravilla, y además tú has sido merecedor de todos los premios, de todas las oportunidades, por tu talento, por tu compromiso, de verdad. Isidoro. Bueno, Luis Alberto, vamos a tener que agregar, ¿no?, que es el actual presidente de la Biblioteca Ayacucho, que así se llama, pero que en realidad también podemos decir editorial Ayacucho. Sí. Un señor llamado Ángel Rama, hace muchísimos años, ya en los años 70 y pico, se exilió en esta tierra de gracia que es Venezuela, proveniendo de Uruguay, y como consecuencia de una dictadura, una tremenda dictadura, una dictadura en la que tú no podías estar en tu casa sin que de pronto llegaran a cualquier hora del día y de la noche. Llegaron fuerzas militares, te encapuchaban, te sacaban a golpes y te arrastraban por donde fuera necesario para llevar hasta sus cuarteles, y la mayor parte de esos detenidos eran desaparecidos. Así que hubo una enorme migración, exilio de uruguayos a distintos países, pero muy especialmente a Venezuela. Y uno de los exiliados se llamó Ángel Rama. Ángel Rama, un intelectual muy importante en Uruguay y también muy importante en Venezuela. En este libro que se llama Ángel Rama, una vida en cartas, su correspondencia desde el año 1944 hasta 1983,
la mayor parte de ellas escrito desde Caracas. Él dice así lo siguiente: el 16 de septiembre de 1974, en una carta dirigida a Rafael Gutiérrez Girandot, dice así: logré convencer a varias figuras políticas culturales de aquí, que van desde un escritor social como Miguel Otero Silva hasta un par de ministros del gobierno, para poner en funcionamiento, aprovechando que en diciembre se festeja el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, una biblioteca latinoamericana destinada a recoger en unos 300 volúmenes lo más importante de la literatura, el pensamiento y las manifestaciones centrales de la cultura latinoamericana. Sí, señor. Pensé establecer, y así fue ya aprobado, una comisión asesora latinoamericana formada por escritores, críticos y especialistas que sirvieran para conducir el proyecto. Esta comisión estaba presidida, su presidente de esa comisión, por José Ramón Medina, el poeta, y en aquel momento era fiscal de gobierno también. Sí, porque era abogado. Abogado, José Ramón Medina. Y el director literario era Ángel Rama, este uruguayo que estamos comentando. La pregunta que quiero hacerte a raíz de esa intención en aquel momento, de esa correspondencia, de ese proyecto, ¿de qué manera se plasmó ese proyecto en la realización, digamos, de la Biblioteca Ayacucho? Bien. Muchas gracias en primer lugar por invitarme, mi querida María Alcida, y tú también, por supuesto, que eres mi hermano. Indudablemente que fue un atrevimiento histórico, ¿no? Primero porque hubo en el marco geopolítico, Venezuela en ese momento era como un país, era como una especie de refugio de todos los escritores intelectuales del sur, víctimas de la dictadura, entre ellas la más horrible tal vez, que fue la de Uruguay. ¿Quiénes vinieron? Entre ellos, bueno, vamos a nombrarlo a todos porque fueron unos cuantos, pero sí. Ángel Rama fue quizás la figura más descollante, porque por su misma condición, no solamente como intelectual, como profesor universitario, como escritor, sino como estratega. Un estratega realmente excepcional que tenía como obsesión el de presentar al mundo la regionalidad de la escritura y del pensamiento y del imaginario latinoamericano. Claro, en ese momento no se pensaba en el Caribe, sino cuando ya la UNESCO incluyó la área del Caribe como nuestra parte regional, y es verdad, ahorita es Latinoamérica y el Caribe. Sí. Pero en ese momento era Latinoamérica, con inclusión de Brasil, por supuesto. Entonces, ese atrevimiento no fue un capricho ex nihilo, no. Eso viene de Guzmán Blanco, pero también viene de la época donde termina pues, y comienza ese momento de las dictaduras terribles que hubo en nuestra América, ¿no? Y en Venezuela sobre todo. Pero había que pensar en un personaje que obsesionó, deslumbró a Ángel Rama, que se llamó Rufino Blanco Fombona. Primero como persona, luego como escritor, luego como condotiero, un ser humano fantástico, porque combinaba todas esas cualidades que realmente hacían del hombre mítico, pero al mismo tiempo bolivariano como nadie, sí. Pariente de Bolívar. Pero en todo caso, él desde España crea la primera idea de crear, luego de formar una biblioteca. América se llamó. Editorial América. Editorial América, perdón. Editorial América, no, Editorial América, gracias por recordar. Pero que una de esas, la estructura tenía entonces muchísimas áreas. Una de ellas era una sección de Biblioteca Ayacucho dedicada exclusivamente a la historia. Ángel Rama ve, por supuesto, en esa primera creación de una institución, de un hecho editorial latinoamericano con el nombre de Ayacucho. No olvidemos nunca lo que significó Ayacucho, y todos lo sabemos, que fue la liberación total de la América nuestra. Es decir, por fin se destruyó, se llevó al suelo la famosa colonia americana, esferón latinoamericana, que fue la de España. Pero todo quiere decir que en ese momento
se crea pues una especie de situación, de coincidencia favorable para que Blanco Fombona hiciera lo que hizo. Pero Ángel Rama no solamente toma como punto de referencia esa colección, Biblioteca Ayacucho, de Guzmán Blanco, no, de Blanco Fombona, porque yo había hecho los Sí, sí. Entonces, lo que quiero explicar aquí ahora es qué pasa, porque el sentido de tradición, de pasado viviente, que siempre estuvo presente en el pensamiento latinoamericanista de Ángel Rama, indudablemente. ¿Quiénes fue? Él tuvo que pensar, y como en efecto lo dijo cuando presentó una vez el proyecto, sino de dónde venimos nosotros para crear esta Biblioteca Ayacucho. ¿Qué es lo que realmente vamos a proponer? No es original. Somos como el eco de aquella colección de Rufino Blanco Fombona, la colección Biblioteca Ayacucho, que era para la historia. Pero al mismo tiempo sabía que existía la Biblioteca Americana de Enrique Ureña, importante. Y luego la otra que se llama, por supuesto, la Biblioteca La Casa de las Américas. Y por lo tanto, él sabía que era un eco que redundaba en beneficio de lo que se llamaba la presentación más allá de nuestra frontera, de nuestra regionalidad. La Biblioteca Ayacucho, ¿qué hacía? ¿Cuál fue su canon, su presentación, su atrevimiento, vamos a decir así? Su propósito era dar a conocer aquellos clásicos, olvidados o no, de nuestro pensamiento y de nuestra imaginación. De todo el continente. Sí, pero no solamente eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ángel Rama era un hombre de izquierda. Y los que vinieron de allá abajo, casi todos eran de izquierda, usted puede decir, ¿no? Entonces, había como una normal tendencia a privilegiar. Y dicen, no, en esta biblioteca van a estar todos. Y ese es el gran riesgo, el gran aporte de la Biblioteca de Ayacucho. Oscar Rodríguez Ortiz, que fue el director literario también, editor pues, de la Biblioteca de Ayacucho, de gran presencia, habló de eso, pues dijo, ¿cómo usó Ángel Rama y José Ramón Medina, por supuesto, porque eran dos, ¿no? Sí. José Ramón, el poeta sobre todo, el escritor sobre todo, y más allá, pues su sabiduría jurídica y todo ese servidor público que fue, pues José Ramón Medina. Pero él decía, tenemos que hacer un canon que permita a la Biblioteca de Ayacucho invitar a todo el pensamiento, los conservadores, los utopistas del socialismo, como dice Oscar Rodríguez Ortiz, a unir a García Márquez con Borges. Nosotros no tenemos una afiliación banderiza. Lo que importa es el pensamiento y el imaginario nuestro, que le vamos a presentar al mundo, y sobre todo a España. Exacto. Porque nosotros vivimos mucho tiempo leyéndonos en España y no en nosotros. Y ese es uno de los grandes éxitos de la Biblioteca de Ayacucho. Y yo creo que es realmente una herencia que no podemos nunca olvidar de ese entendimiento entre dos grandes escritores, José Ramón Medina y Ángel Rama y José Ramón Medina. No fue fácil. Él tuvo que convencer a muchos intelectuales venezolanos de qué significaba esta biblioteca. Muchos decían, uno creo que fue Julián Pietri, que decía que había que hacer los nuevos, que había que incluir más bien a los nuevos, y dice todo lo contrario. Los de allá, los que son conocidos, y muchos de ellos ignorados. ¿Entiendes? Muchos de ellos que tuvieron una gran presencia, una gran participación en la elaboración del pensamiento y del imaginario, que no son leídos en el sentido más absoluto de la palabra, que es lo colectivo. Claro, porque Ángel Rama era crítico literario también, y entonces él sabía abarcar todas esas ideas y las sabía defender, claro, las sabía argumentar. Porque fue un académico al mismo tiempo. Claro, pero vamos a seguir hablando de eso en la próxima parte del programa. Este programa va a tener dos partes, sábado y domingo, porque hay muchísimas cosas que hablar de Biblioteca de Ayacucho, y mañana nos van a acompañar nuestros amigos del equipo de Biblioteca Ayacucho, que están junto con Luis Alberto haciendo posible esta realidad que hoy cumple 50 años. Ya venimos con más de la librería mediática. Tu es la lune de mi
comentarios de libros que no sabe uno decir cuál es mejor que el otro. Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, polémica, Sor Juana Inés de la Cruz, Mario Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo, Ángel Rosenblatt, El Español de América, José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Alejo Carpentier, Los Pasos Recobrados, se llama ese. Sí, pero eso es uno de los ensayos. Sí, un ensayo. Jorge Amado, Gabriela Clavo y Canela, Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas, Rayuela de Cortázar, José Martí, Nuestra América, la poesía de Andrés Eloy Blanco, Hombres y Libros de Rufino Blanco Fombona, Alfredo Armas Alfonso, El Osario de Dios y otros textos, Felisberto Hernández, que se nos perdió la carátula, pero aquí está Felisberto Hernández. Debería estar, lo proponemos nosotros. Uruguayo, ¿no? Sí, Ida Vitales ya se merecería estar en Biblioteca Ayacucho, la dejamos aquí como propuesta. Humberto Mata no sé si está en Biblioteca Ayacucho o está en proyecto, también lo merecería. No está, claro. Y el primero de todos, que tuvo que ser luchada su presencia en Biblioteca Ayacucho, que es Simón Bolívar, porque no se entendía, como decías tú, no se entendía que había que releernos a nosotros mismos. Sí, releer el pensamiento de Bolívar. El pensamiento de Bolívar. No, y además había algunas concepciones que decían, vamos a publicar únicamente los nuevos escritores. Sí, no, claro, había un momento dado, no sé quién fue, creo que fue Urla, ¿no? Urla, que dice que sería bueno que fueran los nuevos, y justamente de García le dijo, no, que justamente tenemos que irnos hacia atrás porque está nuestra memoria que nos Exactamente, espera. Sí, justamente la memoria que nos espera. Una hay biblioteca. De obras, y sobre todo con un agregado, los prólogos. Los prólogos de Ayacucho los prólogos son un y la cronología más, un libro más. Tan importante para alguien. ¿Qué pasaba en el mundo mientras aparecía tal obra? Entonces, y después era la reflexión sobre la obra. Claro, no solo para el erudito, sino para el que se acerca por primera vez. Es algo que sirve a ambos. Entonces no es tan exclusivo, entonces no es tan académico ni de smoking como se dice por ahí. No, es para todos. Es para todos. Porque tú tienes un diálogo con el mundo tuyo. Además es un tesoro que en todas partes del mundo, cuando tú viajas, ves a la Biblioteca Ayacucho en las librerías en un puesto destacado. Sí. Son libros que los venden carísimos porque son libros que son buscados y apreciados enormemente. Nosotros tenemos también que hacer ese honor aquí en Venezuela. Isidoro, tú conseguías otra cosa en estas cartas de Ángel Rama que compiló tan amorosamente su hija Amparo Rama en esa edición especial que he estado presentando permanentemente desde que se publicó. ¿Qué más conseguiste tú sobre la concepción de Biblioteca Ayacucho? Antes de referirme a ese aspecto del tema, me gustaría saber, puesto que estamos hablando de la intelectualidad que en aquel momento recogió ese proyecto incluso y lo puso a andar, ¿no? ¿Dónde estabas tú en esa época? ¿Tú estabas trabajando? Yo estaba en el papel literario nacional, el de Miguel Otero Silva. Era un chamito. Exacto. Entonces, bueno, que fue un momento a mí muy especial también para mi destino, que me nombraron director del papel literario cuando yo no tenía sino un solo libro. Entonces, yo no era muy conocido, pero Miguel Otero Silva porque apostaba mucho a los que creían en él o que creía él en ellos. Y entonces, lo que quiero decir es que en ese momento yo estoy en el papel literario cuando la Biblioteca de Ayacucho comienza a dar su gran auge. Yo viajé con Ángel Rama a México, por ejemplo, por la presentación de un libro, no sé cuál el libro era, debe ser de México. Y entonces, para que veas tú cómo él buscaba a aquellas personas que pudieran decir algo nuevo sobre la Biblioteca de Ayacucho, pensó que yo podía hacerlo. Es decir, había una participación importante. Nosotros no éramos los nuevos escritores que veíamos en la Biblioteca de Ayacucho una especie de espacio inaccesible para un grupo muy de eruditos, todo lo contrario. Es lo que quería decir, es para todos. Y aquí se aprende a conocer América Latina en todos sus aspectos. Lo que a mí me gustó muchísimo, fue que le dio la amplitud a la Biblioteca de Ayacucho como hasta ahora ha estado, y espero que para siempre, que es el canon. Todos los pensamientos latinoamericanos, más allá de lo banderizo, de lo ideológico, es el valor que tiene para la memoria de nuestra, la integración latinoamericana, como decían Rama. Sí. Es la integración a través de los libros, de la obra de América Latina bolivariana. Mira, justamente en relación con ese tema que tú estás mencionando,
Ángel Rama, en una de sus correspondencias del año 1976, dirigido a Óscar Busquera, que era otro intelectual y periodista uruguayo, le decía lo siguiente: ante todo, la Biblioteca Ayacucho no es una editorial simplemente, sino una biblioteca selecta de clásicos y modernos latinoamericanos. No publica cualquier libro interesante, sino que opera una selección dentro de los 5 siglos de la cultura del continente, recogiendo de las letras, las artes, la historia, la sociología, el folclore, aquello que se entiende más valioso y permanente. Después le decía: te remito un ejemplar de los publicados para que observe la lista de títulos iniciales. Son los grandes: Sarmiento, Martí, Darío, Rodó, más los grandes del siglo XX, Neruda, Rulfo, Gilberto Freire, etc. Con este material se aspira a formar una biblioteca de 500 volúmenes que representa el legado intelectual del continente, lo que es el proyecto más ambicioso que en esa materia se ha llevado a cabo nunca. Claro que sí. Es decir, esta carta está diciéndolo a un colega intelectual, que entre otras cosas tenemos que decir que Ángel Rama tenía una cantidad enorme de intelectuales y de escritores, periodistas, Y poetas. con quienes se relacionaba. Una vinculación Es con que todo. se fue muy temprano, se fue hace 40 años y tenía todavía tanto que dar. Creo que tenía poco más de Entonces, 50 años. Demasiado temprano se fue. esa ramificación enorme que él tenía ha permitido formar este libro, que de alguna manera es una historia viva. Claro que sí. De todo. Muy importante lo que tú dices. Sobre todo, es verdad, ¿no? Esa dupla, Ángel Rama y José Ramón Medina, fue milagrosa. Fue primero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la vida misma de ellos que se unen y crearon esa noble concepción. Ángel Rama tiene una vinculación ilímite con relación a los escritores de toda tendencia de América Latina y del mundo, pero sobre todo América Latina, que era lo que le interesaba a él. Ya digo, yo dije hace poquito, faltaba el Caribe, que se incorporó después, que ahorita es el latinoamericano, el Latinoamérica y el Caribe. Antes estaba hasta Brasil. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que esto que hace la Biblioteca de Ayacucho con los creadores es algo que ahora más que nunca, cuando los otros centros editoriales o están silenciados o dejaron de vivir, entonces queda ella como muy sola, pero muy sola y viva absolutamente, porque alguna vez aportando lo que realmente constituye su objetivo fundamental, su canon, como dije antes. Entonces, no solamente se dio como objetivo fundamental el hecho de editar los clásicos, la obra de la selección además, porque es muy importante, no se editan libros inéditos, se editan selecciones de algo que ya existe, porque se trata del pasado llevado al presente. Desde atrás vamos hacia el presente, desde el ayer hasta hoy, hasta el siempre, porque es lo que dice Borges, una vez más, ¿qué es un clásico? Un clásico en la literatura es aquello que está escrito para siempre. Borges siempre dice cosas así definitivas para que uno se quede perplejo, pero es verdad, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la apuesta que tiene la Biblioteca de Ayacucho es seleccionar a aquellos autores, en este caso de Latinoamérica y el Caribe, que han hecho una obra perpetua a través de eso. La obra ha hecho de ellos una eternidad y la Biblioteca de Ayacucho los difunde, y los difunde para todos, porque al mismo tiempo es una lectura, pero bueno, pedagógica, porque no solamente es que tienes el libro en sí, la selección de alguna obra, no solo toda la obra, sino aquella selección que la Biblioteca de Ayacucho considera que es perfectamente como sintomática, ¿no?, de lo que significa su permanencia en el tiempo, sino también el poder leer con el prologuista, no solamente lo que está dentro de la obra en sí, sino toda la obra, y no solamente todo lo, sino el ámbito en que esa obra se escribió. Y al mismo tiempo está la bibliografía, la iconografía, que hasta dónde llega este pensamiento, este imaginario más allá de nosotros. ¿Qué le damos nosotros al mundo a través de nuestra lengua, de nuestra regionalidad lingüística? ¿Qué le damos nosotros a España, que fuimos en cierta forma víctimas de España porque leíamos era lo que España nos decía de nosotros?
y no es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Y esa es otra de las cualidades de la Biblioteca Ayacucho, que te crea soberanía al lector. Claro. Entonces, yo creo. Claro, pero las personas que nos están viendo, a lo mejor hay alguna persona, algún joven que dice, no conocía yo esta editorial. La puedes buscar en librerías del sur, si están viéndonos de otras partes del mundo, en librerías de todo el mundo. Hay libros de Biblioteca Ayacucho y tienen una página web desde donde se pueden descargar, también desde la página del CERLAC, se pueden descargar. Hay muchas páginas académicas que han colocado los libros de Biblioteca Ayacucho para su libre descarga y para el estudio, así que no son libros inaccesibles, los pueden conseguir. Es importante esto. Y en la Feria del Libro de Caracas, mañana vamos a hablar con detalle de todas estas cosas de la actualidad y de las colecciones y todos esos temas, con Pedro Cabrera, Edgar Páez y Jesús León, parte del equipo de Biblioteca Ayacucho, que le dan vida a toda esta editorial y la hacen presente, porque va a haber foros de integración en la Feria del Libro de Caracas para celebrar estos 50 años de Biblioteca Ayacucho con invitados internacionales. Pero vamos a hacer nosotros una pausa y seguimos en la próxima parte del programa hablando de este proyecto. Yo sé que Isidoro, el libro que más lee y relee Biblioteca Ayacucho es el número 1, sobre el pensamiento de Simón Bolívar, porque Isidoro es coleccionista además de libros de Simón Bolívar, ya tiene casi 200 libros sobre Simón Bolívar en la biblioteca de casa. Pero yo quisiera saber, a ti que como lector, no te pongas como director de Biblioteca Ayacucho, piensa ¿cuáles son los libros que más te llegan a ti de Eso va para la Ayacucho? segunda parte. Para la próxima parte. La tercera, Isidoro, y ya está la segunda. La tercera, es cierto. Se nos va rápido el programa. Sí, demasiado Celebramos rápido. los 50 años de Biblioteca Ayacucho durante todo el mes de septiembre. Ya venimos con más de la librería mediática. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un... Vamos a hablar de muchas cosas en esta parte del programa. Se me olvidó la semana pasada que en este bolso venía una cantidad de regalos que nos hicieron Ana María Oviedo Palomares y Leonardo Ruiz Tirado. Un bolso que tiene una poesía de Otoniel Guevara, y como ellos saben que a nosotros nos gustan tanto los gatos, la poesía dice: borrachín tambaleando entre dos lunas, su religión es simple, no volver, yerno del diablo, satélite del techo, sombra que nace donde muere la fe. Otoniel Guevara. Sí. Gracias por el bolsito, que está bien chévere. Mira, aparte de Biblioteca Ayacucho, yo quiero compartir este nuevo descubrimiento que estoy haciendo de una autora que yo ya había leído, una autora gringa, que se llama Donna Tartt. Es como de la edad mía, solamente ha escrito 3 libros, con el segundo se ganó el Pulitzer en 2014, y este es el primero que lo descubrí en la biblioteca en la biblioteca ecológica del Parque Vizcaya, allá en el Cafetal, La historia secreta, una novela. Ella en sus 3 libros, El jilguero, esta y la otra novela que no he leído, hace una crítica feroz a la sociedad estadounidense. Son libros sumamente densos, apasionantes, que no los puedes soltar. Este lo conseguí en inglés, entonces yo lo descargué en español para ir viendo cómo eran las traducciones, etc. Y esta mañana, que ya me faltaban 40 páginas para terminar, se me trancó la tableta donde la había descargado y dije, ven, por eso es que son buenos los libros de papel. Ya la pude destrabar, pero habla de la sociedad de Estados Unidos de una forma tan descarnada, a través de unos relatos de suspenso que hablan de las miserias humanas, y es su sociedad, porque es ella de Estados Unidos también. Así que yo la recomiendo, sus 3 libros, Donna Tartt. Es apasionante leerla y apasionante su sinceridad en cuanto a la descripción de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Les decíamos en la parte anterior del programa que, bueno, Biblioteca Ayacucho son tantos libros y son tantos autores queridos que uno no sabe por cuál empezar y cuál decir que es su preferido. Imagínate. Bueno, una de las mejores, Humberto Mata decía
que la mejor edición que había de Rayuela, y no se iba a equivocar, era la de Biblioteca Ayacucho, que era la mejor edición de Rayuela de Julio Cortázar. Y es difícil encontrarla. Es difícil encontrar esta edición de Biblioteca Ayacucho porque la compran mucho. Cada vez que la sacan, la compran. Una demanda creciente todo el tiempo. No sé, Isidoro, o si quieres tú primero, ¿qué autor de los que están en Biblioteca Ayacucho, qué autor te apasiona a ti? Son 270 o 240, más las colecciones filiales, ¿no? Pero ¿cuáles son los libros ahí? De Neruda para mí es importantísimo. Poeta, por supuesto, poeta llama a poeta. Exacto. Sí, bueno, pues Neruda siempre será para mí pero no sé, Vallejo, imagínate, para mí, ahí está en la Biblioteca de Ayacucho, pero muchos, ¿no? Y en la narrativa hay ausentes para mí, como Guimarães Rosa, que hemos hablado hace poco. Sí, que es la cuestión de los derechos, que a veces no se pueden conseguir. Bernardino del Castillo, que tampoco está, parece mentira, y Rama lo nombra como los proyectos futuros que no se realizaron. Sí. ¿Cuál dijiste? Bernardino del Castillo, el famoso libro sobre México, la verdadera historia, pues como Sí, dicen. sí. Bueno, pero así hay mucho. Pero está Onetti, por favor, Onetti yo lo leo como si fuera la Biblia para mí. Onetti me da el desencanto de los personajes, esos personajes sombríos que me gustan tanto de Onetti. Ese es un gran señor, uno de los grandes de cualquier época y en cualquier parte del mundo se llama Onetti. Y entonces, y no van 3 o 4, pero hay muchos más. Son muchísimos, No puedo yo decirlo. Están los pensadores también, que son importantes. Entonces, claro, se me olvida en este momento, son muchos. Lo que pasa con esto de cuáles son los escritores o la obra de determinado escritor que uno prefiere, es muy difícil. Sí. Es muy difícil determinarlo, entre otras cosas, porque con el paso del tiempo las lecturas cambian. Claro, uno lo cambia, que dice sí. Borges, hay que decir como Borges, una vez más Borges. Uno es que, cambia. ¿verdad? Uno lee un libro 2 veces. La primera vez y la segunda es cuando realmente lo lee. Es cierto. Entonces, claro, también es verdad que hay una serie de libros, de lectores, que uno ha leído de alguna forma. No vamos a hablar de García Márquez porque es un lugar común. No puede. Que también está presente en Biblioteca Pero claro, Ayacucho. lo que quiero decir es que, y Borges mismo, pues, es decir, lo que quiero explicar es que es muy difícil recordar, sobre todo los pensadores, Alfonso Reyes, por ejemplo, es uno de los grandes pensadores nuestros, ¿no? Pero sí como aparecen en mi memoria, que bueno, no se detienen conmigo porque siguen pasando, entonces se me queda alguno, me queda el otro. Pero digamos que todos. Sí, que pero todos. es muy difícil que no, bueno, Blanco Fombona también. Claro. Y poca tierra para hablar de Venezuela, ¿no? Fíjate que Leonel Ruiz, que está sintonizando el programa y que es un repentista extraordinario, nos dice: de esa biblioteca tengo ya casi todos los libros, con cada uno yo vibro, cuando en mano los sostengo. A ustedes yo los arengo, a leer de todo y mucho. Ya a María Elcira la escucho, emocionada y atenta, decir que cumple 50 la Biblioteca Ayacucho. Bueno, eso Leonel a Ruiz. Lionel le falta la música. Porque eso Que le ponga pero le falta la música. música. Leonel, el día del foro ahí en la Feria de Caracas te esperamos con el 4 para que le pongas música a esta inspiración Muy lindo, tuya. gracias, Qué Leonel, maravilla, querido qué amigo. maravilla. Miren, y antes de que Isidoro nos hable de su libro preferido de Biblioteca Ayacucho, también queremos decirles que tienen que buscar el resultado, los que concursaron en el Premio Nacional del Libro 2021-2022, busquen el resultado en la página del CENAL porque lo acaban de publicar. Y los que tengan interés en participar en la Bienal Juan Veroes, que ya es todo un clásico dentro de nuestra literatura, pues busquen las bases en la página de Ana María Oviedo Palomares, en la página de Leonardo Ruiz Tirado, en la propia página de la Bienal Juan Veroes, están las bases para participar. Y queremos saludar especialmente a quienes nos escuchan por la radio 99.5 FM, BTV Radio, porque este programa lo hacemos desde los estudios de BTV o en exteriores, pero tenemos sintonía en BTV Radio y nos alegra muchísimo que nuestros usuarios también nos puedan escuchar por radio. Mucha gente nos reporta sintonía y también en algunas pantallas gigantes que hay por Caracas regadas. Si nos están viendo, pues también los saludamos, que nos reportan sintonía desde esas pantallas gigantes que colocan en la calle, también nos reportan sintonía.
Isidoro, tú tienes varios libros de distintas épocas, reediciones del libro este de Simón Bolívar, que es uno de tus preferidos. Antes de comentar esto que tú me estás planteando, María Elcira, Luis Alberto acaba de mencionar a uno de los autores que en la época más joven mía, que fueron muchas. Ha sido lo que llama la juventud acumulada. La juventud acumulada. Juan Carlos Onetti. Sí. Un hombre, como tú dijiste, un hombre sombrío. Y que en su literatura también aparecía sombríamente su vida es totalmente... Conocer la biografía de Onetti es apasionante porque tiene una vida loquísima. No, y además siempre se escondía. Sí, ya la Uno última... lo ausente del premio Rómulo Gallego, pero de verdad uno dice, pero ¿por qué no está Onetti? Entonces buscando los autores siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, lo importante es que Onetti estaba ahí, pero muy Onetti, pues. Sí, en una época de su casa, no le importó mucho. En una época de su vida se quedó acostado en la cama, pero porque quería, y ahí recibía a la gente. Fue en los últimos años ya, cuando él también fue exiliado, él también tuvo que exiliarse. Él muere en Madrid, pues. Sí, como consecuencia de la dictadura. La dictadura simplemente lo persiguió porque él había sido parte de un tribunal literario. Sí, un tribunal literario de un concurso. Un concurso que fue hecho por un periódico llamado Marcha. Claro, Marcha, imagínate. Nada más por eso lo persiguió la dictadura. Bueno, Ángel Ramos viene de Marcha. Por eso a mí me da tanta risa ver gente muy emperifollada hablando en los medios y que aquí hay un régimen y una dictadura. No saben lo que están diciendo. Entonces él, como miembro de ese directorio, entre otras cosas, se publicó uno de los premios de ese concurso literario. Y a él lo pusieron preso porque nada más por eso. La dictadura no le pareció conveniente los contenidos de esa novela. Que fue un personaje de su propia obra. Increíble. Fue un personaje de su propia obra. Él era realmente siempre el personaje de cada amado por Idea Vilariño. Inútil decir más, nombrar alcanza, decía Idea Vilariño. Idea Vilariño, sí. Que inclusive lo iba a visitar a la casa donde él vivía con su esposa Dolly, entonces Idea Vilariño lo iba a visitar para ahí, entonces la pobre Dolly. Era una relación muy extraña entre un hombre. No solo busca para eternizarlo, lo buscaban. En México, por ejemplo, hay que ver lo que hicieron por Onetti en México. No quieren que sea eterno, pero para acá. ¿No quieren cómo? Que no, lo invitaban para eternizarlo, pues. Y él hacía todo lo posible para no, justamente no le interesaba tanto, estaba tan interesado en su propio caos, ¿no? Mira, Isidoro, nos quedan poquitos minutos, entonces tienes que hablar por qué te gusta a ti tanto esa edición de Biblioteca Ayacucho sobre el pensamiento de Simón Bolívar. Como cualquiera que le interesara la historia, este libro de Simón Bolívar, Doctrina del Libertador. La doctrina. Este título, diríamos, de que expresa de alguna manera la obra fundamental escrita de Simón Bolívar. El intelectual, pues. Sí. Dice que está reuniendo, dice aquí, una centena de los documentos fundamentales del pensamiento bolivariano. Y dice que por medio del ordenamiento cronológico de sus textos asistimos al despliegue de las ideas del padre de la patria y libertador sudamericano. Bueno, con esto está la respuesta. Bueno, Gustavo Pereira, nuestro Gustavo Pereira, que también es un lector bolivariano como nadie, es un erudito en Bolívar. Pero uno de los tantos acercamientos que tiene con Bolívar es su estilo literario. El escritor en sí mismo en cuanto a estilo literario. El estilo literario de Bolívar, más allá de lo que hay dentro de ese estilo, ¿no? Pero lo importante es eso, verlo como un escritor. Sí, lo es. Pero como un escritor con una proposición estilística, estética, de gran importancia del punto de vista humanístico, ¿no? Universal. Pero que ese estilo, en este caso, como en muchos casos, ¿no? Pero específicamente estamos hablando de esto, ese estilo reúne contenidos, porque puede haber un gran estilo literario que realmente... no, claro, no, pero es que hay una estructura que sostiene un pensamiento, que es una reflexión y una visión de nosotros. Nuestro clásico, Simón Bolívar, porque escribió para siempre. Cerramos hoy el programa que continuamos este domingo con el equipo de Biblioteca Ayacucho y nos quedamos entonces con esta propuesta de editar a Humberto Mata y a Ida Vitale. Vamos a ver qué nos dirá Ida Vitale, a ver si
la podemos incluir en Biblioteca Ayacucho. Sería fabuloso. Le vamos a mandar este programa a su hija para que se lo muestre a Ida, a ver qué nos responde Ida Vitales, para que sea una novedad de Biblioteca Ayacucho. Esta jovencita que casi va a cumplir 101 años y que viaja por el mundo hablando de su literatura con una energía. No, y además cuando uno lee la poesía de Ida Vitales no es el mismo. No. No tienes otra relación con el universo. Es otra cosa, y sus ensayos, ella misma, ella es una maravilla andante, como lo es Biblioteca Ayacucho. Por eso es tan importante, porque Biblioteca Ayacucho, no olvidemos que la idea de Ángel Rama, tan cercana a Ida Vitales además, era reunir justamente las obras fundamentales. Claro, de y la ella es fundamental. Y ella es fundamental. Ella es fundamental Así en que nuestra por mente. ella misma, Sí. por Ojalá la nos propia Ida digan que Vitales, sí. ella tendría que estar muy interesada en salir en Biblioteca Ayacucho. Ojalá Nosotros digan siempre que decimos que sí, el problema es que nos encontramos con puertas cerradas, pero está No, económico. abriremos todas las las puertas, que en eso somos especialistas. El bloqueo el también nos arriete ataca. de la voluntad de abrir todas las puertas que se puedan cerrar. Los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. Soy María Elcira Matute. La librería mediática en BTV, 19 años al aire.